Tenga la bondad de acompañarme a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en Efesios 5:16. Efesios 5:16. Vamos a leer dos textos. Quiero tomar este de Efesios 5:16 y también vamos a leer en Colosenses 4:5. Efesios capítulo 5, el verso 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tal si me acompaña a leerlo, iglesia? A ver todos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora pasemos a Colosenses, carta a los Colosenses, el capítulo 4, el verso 5. Dice, todos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Yo quiero que esa última parte lo diga más fuerte. Redimiendo el tiempo. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Quiero en esta preciosa hora saludar también a los hermanos que están con nosotros a través de la transmisión. Que Dios les bendiga a ellos también. Quiero en esta hora hablarles mayordomos. Vamos a hablar de ser mayordomos de los tesoros del rey. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de eso, mayordomos de los tesoros del rey. Y quiero aprovechar, como dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo. Vamos a tratar de mirar en esta preciosa noche. Dentro de la mayordomía está el tiempo, están los talentos y están los recursos económicos que el Señor nos ha dado. Y nosotros, como hijos de Dios, somos mayordomos de los tesoros del rey. Y nuestro rey tiene nombre. ¿Cómo se llama nuestro rey? El Señor Jesucristo. Así que si somos mayordomos, yo le pregunto a usted, ¿qué le pertenece? ¿Qué le pertenece a un mayordomo? Si lo que tiene lo administra. Esto tiene una gran importancia, que nada de lo que poseemos nos pertenece realmente, sino que es propiedad de Dios. A ver, si yo vivo en una casa que no es mía, ¿cómo se le llama a esa persona que vive en esa casa? Un inquilino. O sea que también somos inquilinos de Dios. ¿Cierto que sí? Sí, porque todo es propiedad del Señor. Todo es propiedad de Dios con el fin de ser usado todo para sus propósitos. Mientras que nosotros disfrutamos de todo ello aquí en la tierra, debemos saber que hay que darle buen uso a lo que le pertenece al Señor. Y yo quiero que hagamos una diferencia entre lo que es la mayordomía de los talentos y de los tesoros con la mayordomía del tiempo. Porque de pronto cuando se habla de mayordomía, algunos piensan inmediatamente en dinero. Pero quiero decirle que la mayordomía del tiempo, porque hay una diferencia en esto de los talentos. Todos no recibimos la misma cantidad de talentos. Y eso hay que tenerlo claro. No todos recibimos la misma cantidad de tesoros. Pero hay algo que sí recibimos todos igual. Y es el tiempo. A ninguno de los que le dieron un talento solamente o le dieron un tesoro, le dieron una diferencia de tiempo. A todos, absolutamente a todos.
Así como dice la palabra que sobre buenos y malos sale el sol, sobre buenos y malos también llueve. Y el tiempo también el Señor nos lo da a todos igualito. ¿O a quién le dio tiempo, más tiempo el Señor que a otro? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Pero este texto de Colosenses, a mí me llama la atención que el texto diga redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. ¿Será que nosotros tenemos que saber redimir nuestro tiempo? Y bueno, estaba haciendo una conversión. Que usted tuviera una cuenta en el banco y le pusieran $86,400, que en pesos colombianos equivale más o menos a 348 mil millones de pesos. Que usted le pusieran esa cuenta y le dijeran, esto es para que usted lo administre. ¿Usted qué haría con eso? Resulta que esos $86,400 que equivalen a 348 mil millones de pesos, que es lo que precisamente Dios nos está dando a nosotros para usar. Y usted dirá, pero ¿en dónde que en mi cuenta no aparece eso? Ese es el tiempo que el Señor nos da para utilizar diariamente. Ese es el tiempo que diariamente estamos utilizando. Todos en nuestra cuenta tenemos 86,400 segundos cada día. 1,440 minutos o lo que usted conoce 24 horas. Todos los tenemos, todos. Y a cada uno se nos deposita en la cuenta personal esos segundos, esos minutos y esas horas. Pero ¿qué sucede cuando usted le dan algo para usar y no lo usa? ¿Qué sucede? Cae en desuso. Cada día se nos permite utilizar esa misma cantidad de tiempo. Todos. Dios nos está dando la oportunidad de utilizar 86,400 segundos, 1,440 minutos o 24 horas. Todos. Por eso usted no puede usar los de ayer. Ya los de ayer ya se los gastó. Ya los de ayer ya pasó. Como dice el coro, ayer ya pasó. No podemos usar los de ayer, ni podemos usar los de mañana. Por eso cuando alguno piensa de mayordomía, piensa en dinero quizá. Pero la Biblia enseña que somos mayordomos de nuestra propia vida, de nuestro propio tiempo. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta hora y es: ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y alguien hizo una cuenta y me pareció curioso y la anoté y dice que nuestro tiempo equivale a lo siguiente: 70 días leyendo la Biblia, 6 meses parados en la luz roja de un semáforo esperando que cambie, 8 meses abriendo cartas no importantes, 1 año buscando llaves y otras cosas que hemos perdido, 2 años en el internet, 4 años haciendo el aseo de la casa, 5 años esperando en línea de banco, supermercado, etcétera, 5 años y medio manejando un auto o dentro de un auto, 7 años y medio escuchando la música. Bueno, ya tenemos Spotify, YouTube, bueno, las redes sociales, y 10 años viendo películas. Alguien hizo esa cuenta.
Hay algunas barreras que nosotros tenemos que cruzar en nuestra mayordomía del tiempo. Y existen algunas barreras difíciles. Y esas 5 barreras son las siguientes. 1, el afán. Eso es una barrera que tenemos que traspasar. 2, usando nuestro tiempo tratando de acumular dinero. 3, comparándonos con otros. Eso es una barrera. Estoy hablando de barreras que tenemos que superar. 4, ensanchando nuestra lista de enemigos. Y 5, el temor y el orgullo. Hay cosas que nos privan de usar bien el tiempo. Y 1 es el enfoque interrumpido. 2 es la gente. 3, un corazón ofendido. 4, dobles sentimientos. Y los 5, falta de dirección. Al tratar de manejar bien nuestro tiempo, tratamos de hacer todo tan velozmente que mucho de lo que hacemos nos sale mal. Es asombroso al estudiar la vida del Señor. Usted nunca va a encontrar, y le voy a dar la tarea para que lo haga. Y si lo averigua y lo saca, deme ese dato porque yo no lo encontré. En la vida del Señor, en su manifestación en carne, nunca vi al Señor haciendo las cosas a prisa, haciendo las cosas velozmente, haciendo las cosas acosados. No, tenemos que ir allá y vámonos ya porque estamos sin tiempo. ¿Cuándo usted ve al Señor en esas? Cuando lo vea que está apresurado. Es más, cuando la hija de Jairo, le hace la petición, la Biblia dice que él iba dando unos pasos. No, Señor, es que se va a morir, vaya ya. No, el Señor no gastó afán. No, yo voy a mi paso. Además, la multitud no lo dejaba caminar rápido. Usted nunca ve al Señor, o muéstreme un pasaje donde vea al Señor caminando rápido. Es más, cuando está caminando sobre el mar, la Biblia dice que no estaba corriendo, estaba caminando sobre el mar. Y son detalles que uno a veces pasa como rápido. El tan bello del Señor, a través de eso nos está dando una lección. ¿O no lo cree usted en esta noche? Él estaba haciendo el trabajo más importante en el mundo. ¿O no cree usted que estaba haciendo un trabajo muy importante en el mundo? Pero aunque él sabía que su tiempo aquí en su manifestación en carne, es más, su ministerio lo inició a los 30 años. Y aunque él sabía que su tiempo era limitado, nunca usted vio a Jesús hacer las cosas apresurado. Nunca. ¿Cuándo lo ve orando apresurado? ¿Cuándo lo ve atendiendo a alguien apresurado? No. Todo lo hizo en su tiempo. Él hizo tiempo para considerar las flores y las aves. Hizo tiempo para tocar a los niños y bendecirlos. Hermano, a veces ni nosotros saludamos a los niños y el Señor se tomó el tiempo de saludar a los niños y bendecirlos. O sea que a veces nosotros decimos una expresión que para el Señor no lo fue en su manifestación en carne. Es que nosotros tenemos el tiempo y el peor enemigo que tenemos es el tiempo, decimos nosotros. Y el mejor amigo del Señor era el tiempo, no su enemigo. Así que la Biblia nos ayuda a entender cómo el tiempo puede trabajar por nosotros y no en contra de nosotros. Y el factor más importante es que debemos sumergir nuestra vida completamente en el Señor. Dijo el salmista en el Salmo 90, el verso 12: enséñanos de tal modo, ¿a qué? A contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
esto de Colosenses, redimiendo el tiempo. Redimir en griego significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y se usó con frecuencia en el Nuevo Testamento al precio que el Señor pagó en el Calvario para darnos esta salvación tan grande que tenemos. A nosotros no nos costó nada la salvación, pero a él sí hubo un precio que él tuvo que pagar para darnos esta salvación tan grande. Redimir el tiempo no se refiere primordialmente a las horas y minutos de nuestros días. Tiene que ver con las oportunidades aprovechadas para servir al Señor. A eso hace referencia. Alguien sugirió que redimiendo el tiempo puede significar el poder que tenemos de comprar o restaurar nuestro pasado y también fuerzas para enfocarnos en el futuro. Hermano, estamos en días peligrosos. Y el Señor nos está dando la oportunidad de que podamos redimir bien el tiempo, que aprovechemos bien el tiempo. Yo creo, hermanos, que cada uno hemos vivido momentos muy difíciles, días muy difíciles y toda clase de cosas que pueden haber llegado a nuestras vidas. Pero todos tenemos 24 horas al día, por día. Pero hay tantas cosas por hacer. Pero en esto de la mayordomía del tiempo, lo más triste es que muchos tienen tiempo para todo, menos para el Señor. Yo quiero que en esta parte alguien sea tocado por el Señor en su corazón para que podamos redimir nuestro tiempo. En un lugar había un pastor que convocó a la iglesia a una campaña evangelística y la anciana no pudo ir. Y de pronto se le acerca el pastor y le dijo: uy, estuvimos en la campaña y no te vimos, hermana fulana. Usted que apoya tanto. Y vea, estuvimos en tal parte y nos movimos a tal parte y esto y aquello. Y usted no fue. Y la anciana le dijo: pastor, antes que usted saliera con los hermanos, yo estaba orando para que cada lugar donde ustedes, todos esos lugares que ustedes fueron, yo los recorrí orando para que Dios les respaldara. Eso es invertir tiempo en las cosas del Señor. Qué bueno que el día que lleguemos ante la presencia del Señor, yo no sé si usted quiera oír esa frase, yo la quiero oír. Que el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Cuando Dios transformó nuestro corazón, nos dio la oportunidad de ser mayordomos de sus tesoros. Somos mayordomos de los talentos que Dios nos ha dado. Somos mayordomos del tiempo y de esos recursos que el Señor nos ha permitido administrar. Y todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos descubierto que Dios reparte talentos, dones, ministerios en la iglesia. No con el fin de que este sea más que este o que aquel sea mejor que aquel. No, Señor, sino que aquí todos y cada uno con lo que Dios nos ha dado podamos edificar el cuerpo que es la iglesia del Dios viviente. A cada uno, hermano, por lo menos se le ha dado un talento. Algunos hermanos no han entendido lo que Dios les ha dado. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10 nos dice:
que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme o las muchas formas de la gracia de Dios. Además, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el don, el ministerio o el talento, nosotros lo recibimos y que cada uno lo ha recibido según como Dios lo ha repartido. Pero tenemos que usarlos para los propósitos de Dios. Entre las cosas grandes que no podemos hacer y las cosas pequeñas e insignificantes que no queremos hacer, existe el problema que no hagamos nada para el Señor. ¿Comprendió eso? Entre las cosas que no podemos hacer y las cosas pequeñas e insignificantes que no queremos hacer, existe el problema que no hagamos nada para el Señor. Usted sabe la parábola de los talentos. Había uno que se le dio un talento, pero lo escondió. A otro se le dio 2 y los multiplicó otros 2 más. Y a otro se le dio 5 y multiplicó otros 5 más. Y en esto me llama la atención que hay una frase que sale de esa parábola. Y es: al que más produce, más se le da. Y el que no produce, hasta lo que tiene le será quitado. Parece una regla un poco paradójica. Pues vivimos en un día cuando muchos creen que los ricos tienen muchos y los pobres no tienen nada. Muchos gobiernos aceptan la filosofía socialista y otros la filosofía comunista. Pero qué importante que en esta hora podamos saber por medio de la palabra del Señor que el diseño eterno existe la ley de la productividad. Y en esa ley de la productividad dice que al que produce se le dará más. Y al que no produce se le quitará aún lo que tiene. Podemos entonces hablar de la ley natural y la ley espiritual de la productividad. Sinceramente, hermano Dani, si no usamos el carro, ¿qué le pasa? Se daña. Una máquina de coser que dejamos sin usar se atrofia. Si la casa, hermano Fernando, no se pinta, ¿qué pasa? ¿Cómo se pone? ¿Qué pasa, hermana Marina, si no cuidamos el jardín? ¿Se llenará de rastrojos, sí o no? Al poco tiempo eso ya no es jardín, ya eso es un bosque. Si una persona se quiebra un brazo o de pronto un pie y tiene un yeso por 4 meses, ¿qué le pasa a esa mano o qué le pasa a ese pie después de 4 meses de quietud? ¿Qué le pasa? Mínimo pierde fuerza. ¿No creen, hermanos, que podemos aprender algunos principios espirituales de esa parábola de los talentos? Y quiero sacar esos principios y resaltarlos en esta hora. 1. A Abraham el Señor le dijo. ¿Qué le dijo? Mire cómo le habla el Señor a Abraham. Toda esta tierra, cuando ya él sale, él le cree al Señor, pero el Señor le muestra la tierra y le dice: toda esta tierra que está delante de ti es tuya y de tu simiente. Mire lo que Dios le está entregando a Abraham. Pero ¿cuál era la condición para que él pudiera poseer esa tierra? El Señor le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella. Es decir, él tenía que caminarla, recorrerla a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré.
y a tu descendencia. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Solo mirarla. Tenía que caminarla, recorrerla. El Señor le dijo a Moisés: todo lo que pisare, todo, mire esto, ahí hay una profundidad. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Cuál era la condición? Lo que pisare la planta del pie. Es decir, que si él no lo caminaba, entonces no iba a ser. Iba a ser lo que él pisara. Si no lo pisaba, no iba a ser de él. En el Nuevo Testamento encontramos un momento que el Señor va con sus discípulos y de pronto en esa caminata que tiene con sus discípulos se encuentran de frente con un árbol de higos que es más conocido como la higuera. Pero cuando el Señor va a buscar los higos, empieza a buscar los higos, empieza a buscar los frutos. ¿Qué pasó? En ese árbol de higos no encontró nada. No encontró nada. Y como el Señor no encontró nada, entonces maldijo la higuera. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, mire lo que le dijo el Señor: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Bueno, estuve buscando una foto de un pastor que estuvo por esas tierras y le tomó foto a ese lugar exactamente donde Jesús maldijo. Y hermano, es increíble que alrededor de ese lugar ahí es desierto y alrededor son unos verdes hermosos, pero el lugar donde el Señor maldijo es un desierto hoy. ¿Cómo pasan los años y la palabra del Señor permanece para siempre? El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay un deterioro, hermano. Cuando no producimos nada, hay un deterioro. Cuando no estamos en acción a lo que Dios nos puso a hacer, hay un deterioro. Por eso la falta de uso inmoviliza cualquier cosa. Si nosotros como iglesia del Señor, hermano, no usamos los dones, los ministerios y aún los talentos que Dios nos ha dado para servirle a Él, eso nos hace perder fuerzas espirituales. Si un creyente menosprecia el don o los dones que Dios le ha dado, su relación con Dios se deteriora. Por eso es que vemos gente activa, hermano, en el servicio, y de pronto van abandonando el servicio y de pronto dejan las cosas y eso que va abandonando, esa misma persona se va deteriorando espiritualmente. Por eso nosotros nos invita el Señor a hacer ejercicios espirituales. Por eso, hermano, el trabajo del pastor no es solo en una congregación. Y hay unas directivas y hay unos comités y todos están repartidos de una y otra manera. Hay hermanos que no están en directivas. Hay una hermana recién bautizada que en estos días dijo: hermano, ¿y qué hay que hacer para que uno haga el aseo en la iglesia? Yo quiero hacer algo, yo no me quiero quedar sin hacer nada. Algo para hacer, yo no me quiero quedar en un solo lugar. Y cuando alguien se ocupa de las cosas de Dios, puede tranquilamente decirle: Señor, tú sabes cómo he sido delante
delante de ti en tu servicio y puede pedirle entonces lo que está pasando con toda tranquilidad. Pero ¿qué tal una persona que no hace nada para Dios, pero está ahí: Señor, por favor, deme esto, Señor, deme lo otro, Señor, hágame esto, Señor, hágame lo otro? Y el Señor esperando que nosotros demos productividad, pero estamos quietos esperando que otros hagan, cuando Dios a través de nosotros quiere hacer maravillas. Si lo cree, diga menos. Si no, deje la boca cerrada, hermano. Estamos en un culto vivo para el Dios vivo y verdadero. Demos gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Estuve pensando mucho en la parábola del buen samaritano. Y miré la actitud del levita y esa actitud del sacerdote. Porque pasando ellos por el que estaba herido, no lo ayudaron. Y en esto de la ley de la productividad, entonces estuve pensando que ese levita y ese sacerdote representan la ley de la no productividad. Pero dice la Biblia que el buen samaritano pasó y no pasó de largo, se detuvo y lo ayudó. Puso aceite en sus heridas, lo levantó, lo puso en ese animal y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero que si algo más necesitaba este hombre, que lo ayudara y lo cobrara a su cuenta. Esa actitud representa la ley de la productividad. Es no pasar de largo, sino mirar la necesidad que hay y hacer algo por el que necesita de Dios. Hay tantas habilidades que el Señor nos ha dado, pero algunos tienen esas habilidades, esos talentos por allá guardados. ¿Usted sabe lo que puede pasar si no hace nada? Que aún lo que tiene lo puede perder. Cuando el ejército de Israel estaba siendo desafiado por los filisteos y el gigante Goliat estaba amedrentando al pueblo de Dios, un joven tuvo la valentía de aceptar el desafío, porque unos meses antes el Señor le había dado la victoria sobre las bestias que buscaban dañar a sus ovejas. La realidad de las cosas es que los peores enemigos, hermano, los peores enemigos que nosotros mismos podemos tener es no hacer nada para Dios. Y no mire el que está al lado suyo, porque a veces miramos hacia el otro. Es más, queremos caerle al que hace más en la iglesia, pero aquel porque lo ponen y aquel, y estamos hablando hasta del que más está haciendo. No es que ese que está haciendo entendió que si se queda quieto no va a producir nada y Dios no va a hacer nada con él, pero el que entendió esto siempre está ahí dispuesto. Señor, ¿qué hay para hacer? Aquí estoy, heme aquí. Está como ese profeta Isaías: Señor, míreme, aquí estoy para ti, Señor. Tú me has dado salvación, tú me has dado la vida, tú me has dado todas las cosas. ¿Qué más puedo hacer sino servirte a ti? Alabanzas al nombre de Jesús. Hay una frase, hermano, y la puse aquí en mis notas del sermón. Me llamó la atención que alguien dijo: todo lo que se necesita para que lo malo triunfe es que hombres buenos no hagan lo que deben hacer. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, al verso 6 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, el verso 6.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, es triste que usted no esté contento con lo que tiene. Qué gran ganancia. Es gran ganancia cuando usted está contento. Pero cuando usted no está contento con lo que tiene, ¿cómo Dios le va a añadir más? Y con lo que tiene no está contento, aunque le den más, nunca se saciará. Así le pasó a un anciano. Yo no sé si se acuerdan aquí las hermanas y hermanos que tienen tiempo, que antes los zapaticos que le daban a los hijos eran unos zapaticos de plástico. ¿Cuánto les tocaría eso? ¿Sí se acuerda? Y resulta que en una finca habían unos hijos que se quitaron esos zapaticos de plástico y decían: ¿cuándo será que mi papá nos da unos zapatos de caucho o de cuero, que no sean así de esto de plástico? Y el papá estaba por allá, hermano, cortando leña y los escuchó hablando. Y entonces les dijo: póngase las botas. Y recogió los zapaticos de ellos, en los que él les había dado. Los recogió y los metió en una bolsa, en un costal. Y le dijo: póngase en las botas de caucho. Y se fue a recorrer. Y fueron a donde una familia muy humilde. Una familia en condición de escasos recursos. Y cuando llegaron allá, esos niños jugaban a pie limpio, no tenían zapatos. Y él vino y les dice: vea, estos zapatos son para ustedes. Y esos niños apenas: ay, gracias, Señor. Y agradeciendo, apenas poniéndose los zapatos, ya estaban agradeciendo y empezaron a saltar de la alegría. Y miren. Entonces el papá los pone a mirar. Mire cómo están ellos. Los saca de ahí, los lleva a la casa y ellos dijeron: ay, ahora sí. Claro, mi papá les regaló esos zapatos a ellos. Es para darnos a nosotros los zapatos de cuero. Entonces el papá le da una lección a sus hijos y les dice: ellos agradecieron esos zapatos que ustedes despreciaron, para ellos les produjo alegría. A ellos eso les produjo alegría. Ahora ustedes van a trabajar por los suyos. Nosotros tenemos tantas bendiciones que hemos recibido de Dios, pero es triste, hermano, porque la piedad debe ir acompañada ¿de qué, hermano? De contentamiento. Gracias a Dios. Si usted solo tiene una chaqueta, dele gracias a Dios, porque al menos tiene que ponerse. Pero a veces, hermano, tenemos cosas que ni usamos y aún así somos desagradecidos con el Dios que todo nos lo da. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué, iglesia? Hermano, hasta despreciamos un huevito. Esto quedó muy salado. Y nos damos como: esto no me lo como. Y después, en un hambre bien tremenda, ese huevito lo están llevando. Verso 7. Porque nada, iglesia, yo quiero que usted lea conmigo esto, por favor. Porque nada hemos traído a este mundo. Y nada, y sin duda nada. ¿Usted cree que hay gente que los entierran con carros, con casa, con palacios? Nunca. Así que teniendo sustento y abrigo, iglesia, dígalo conmigo: estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres, hermano, ¿en qué? En destrucción y perdición. Dios confía en cada uno, hermano, ciertos recursos, y Él espera que seamos buenos mayordomos de lo que hemos recibido. La Biblia enfatiza en repetidas ocasiones que si usamos bien los recursos limitados, vamos a recibir más. Pero si usamos mal lo poco que tenemos, aún eso nos será quitado. Hay un principio tan importante que Jesús lo hizo resaltar en dos parábolas. Y una está en Lucas capítulo 19, el verso 11 en lo adelante, que es la parábola de las 10 minas.
Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo. ¿Por qué le dijo mal siervo? Porque no hizo nada con lo que se le entregó. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, es al que tiene que se le dará. Mas al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Es interesante saber que los problemas causados por el dinero están entre los primeros que destruyen la armonía y la felicidad familiar. Y yo creo, hermano, cuántas tensiones familiares se viven porque no se hace buen uso del dinero. Cuántos disgustos innecesarios por no saber manejar la parte económica evitaríamos si le diéramos buen uso al dinero. Qué importante es entender, porque sí, tenemos que ser espirituales, pero también tenemos que administrar bien las finanzas que el Señor nos ha entregado. Hermano, uno puede entregarse en adoración al Señor, entregarse en alabanza al Señor, en el servicio a Dios, en el ministerio, en la iglesia. Pero existe la debilidad de la mayordomía, de la integridad financiera. Y hoy, hermano, miramos cómo podemos, hermano, nosotros por un mal manejo que le demos a la economía puede traer hasta desgracias familiares. Hermano, cosas terribles. Así que en esta hora podemos, hermano, en esta parte entender que debemos estar contentos con lo que tenemos, no con lo que se va a conseguir, no, con lo que ya tenemos debemos estar contentos. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, debemos aprender a valorar, hermano, valoremos lo que tenemos. Hermano, si tu cuchara es de plástico, bueno, gracias a Dios porque al menos tiene cuchara, hermano. Pero a veces es comiendo y renegando de esto y renegando de lo otro. O a veces, hermano, vivimos comparándonos con los demás. Siempre, si hacemos esto de estarnos comparando, hermano, siempre usted va a encontrar a alguien que tenga más que usted. Siempre, siempre. Debemos entender que no es necesario tratar de impresionar a nadie, hermano. Si alguien prospera económicamente a un paso normal según la bendición de Dios, hermano, no se le añadirá tristeza. Pero cuando usted se endeuda para mantenerse en una competencia con otro, después de no cumplir con todo lo que debemos ser fieles delante del Señor Jesucristo, lo peor es cuando usted no sabe administrar aún eso.
¿Cuántos no le han dado un buen manejo a las deudas y han terminado hasta apartados del camino del Señor? A veces nosotros, hermano, por complacer a nuestra familia, podemos entrar, hermano, en un mal manejo de una deuda, solamente por hacer sentir bien a los suyos de su familia, pero después no tiene con qué responder ante lo que adquirió ese compromiso. Nosotros, hermano, debemos entender que el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y qué bueno, hermano, aprender la disciplina. ¿Cuántos, hermanos, hemos hecho malas inversiones? Algunos me meten la mano dentro del bolsillo ahí. ¿Cuántos, hermanos? A ver, lo voy a decir de otra manera entonces, a ver si somos más sinceros. Abróchese los cinturones, que va a haber turbulencia en esta pregunta. ¿Cuánto, hermano, así tácitamente la hemos embarrado con el dinero porque no la hemos sabido invertir? ¿Quiénes han tenido aquí malas experiencias económicamente? Yo levanto las dos y los pies. ¿Hemos tenido malas experiencias, sí o no? Hemos sido estafados. Yo tenía 18 años y con esas ganas de trabajar. Y me dicen, están buscando empleados para la Nacional de Chocolates. Y yo dije, ¿cómo? Esa empresa. Oiga, mi primer empleo, Nacional de Chocolates. Uy, no, esa es. Hay que mandar la hoja de vida. Y hay que encontrarnos en el SENA. Yo dije, no, es que eso es por lo alto en el SENA, allá en el centro de Medellín. Tienes que llevar la hoja de vida, pero tiene que llevar 200,000 para los gastos de todo lo que tiene que hacer. Y claro, uno se va con esa emoción. Y mi papá y mi mamá no estaban y yo presté los 200,000 pesitos. Y me voy allá con la hoja de vida y yo miraba para todas partes, hermano. Y cuando va llegando un tipo con unas gafas, usted es fulano de tal. Y yo, sí, claro. Y a ver la hoja de vida. Y yo, la hoja de vida. A ver, trajo los 200, sí, véalos. Ahí mismo vea. Bueno, y yo me quedé con la hoja de vida en la mano y yo era mirando la hoja de vida y viendo cómo él se marchaba con mis 200,000 pesitos que debía acabar de ajustar. Qué estafada tan terrible, hermano. Se llevaron la platica y me quedé con la hoja de vida. Hermano, y yo sé que cosas como esas nos han pasado, hermano. Y uno a veces que por querer algo y lo hace con una mentalidad, porque es que, hermano, nosotros, Dios nos da una mente muy sana, ¿sí o no? Y uno como que le dicen algo y lo va creyendo de buena primera y como que se mete. No. El Señor nos ha dado sabiduría, hermano, y tenemos que saberla utilizar. Hemos invertido mal y tenemos que reconocerlo. No, hermano, que si mete 2 millones aquí. Es que esto va a crecerle, eso le van a dar el triple en 3 meses. Por allá toda una congregación en un lugar les dijeron, vea, esto es con huevos. Usted da 2 millones y el manejo de estos huevos va a hacer que eso le multiplique. Eso le va a triplicar. Y hermano, hay gente que vendió, hipotecó la casa y toda una congregación con una venta que supuestamente de huevos. Con eso era que la forma de multiplicar el dinero, y todo eso se perdió. Familias se perdieron, matrimonios se dañaron. Porque, hermano, con eso de no estar contentos con lo que tenemos, queremos más. Y queremos atrapar sueños y queremos atrapar cosas. Y nos aparecen ofertas y muchas veces caemos redonditos. Cuando el Señor ya nos dijo, no, mijo, sea contento con lo que yo ya le di. No se ponga como el mundo. El mundo anda afanado. El mundo anda preocupado porque no tiene el Dios que tenemos nosotros. Pero ¿cómo es posible que nosotros que tenemos semejante Dios, este Dios tan grande, tan sublime, este gigante que cuida día y noche de nosotros, que está tan al pendiente de nosotros estemos lo mismo de preocupados, lo mismo que anda el mundo afanado allá afuera, estemos igual nosotros teniendo el Dios que tenemos nosotros?
¿Sabe qué es lo que nos pasa? Nos falta humildad para pedir consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros, no, hermano, yo ya sé hacer todo esto, yo no necesito preguntarle a nadie, yo voy para donde voy. Necesitamos el consejo. Yo antes de casarme y decirle a mi esposa que fuera mi novia, yo hablé con 4 ancianos. 3 pastores que tuvo mi esposa y ya son ancianos. Los busqué. Y el cuarto fue mi papá, pidiendo consejo, porque iba a ser el negocio de la vida. Y yo quería hacerlo bien. Y le doy gracias a Dios porque los 4 coincidieron en las mismas palabras, sin que el uno supiera lo que dijo el otro. Porque cuando tú buscas el consejo primero de Dios y luego de personas sabias, porque Dios en su pueblo tiene gente sabia que sabe dar buenos consejos. Yo sé que hay quienes dan malos consejos, pero tenemos gente muy sabia, guiada por el poder de Dios, guiados por el Señor para darnos muy buenos consejos. Hermanos, seamos humildes. Pidamos consejo, hermano. No hagamos las cosas. No, es que yo no necesito la ayuda de nadie. Yo ya me las sé todas. No, hermano, aquí no hay nadie que se las sabe todas. El único que se las sabe todas es el Señor Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Yo quiero preguntar en esta hora: ¿habrá alguien aquí, al menos uno, que diga: yo necesito de mi Dios para hacer decisiones sabias? Y habrá alguno aquí con la suficiente humildad para decirle: Señor, ¿me ayudas, por favor? Yo quiero ser un buen mayordomo en mi casa, de mi tiempo, de lo que tú me has dado para ti. Y yo quiero, no quiero quedarme quieto, quiero ser productivo en tu reino, en tu iglesia, en tu cuerpo. Pero ayúdame, Señor, tú sabes que a veces soy negligente. Vea, yo sé que si hay alguien que solamente le diga: Señor, ayúdeme. Usted sabe, Señor, que yo lo necesito, que yo no quiero vivir quieto, que yo me quiero mover en tu presencia, que yo quiero hacer las cosas para ti, oh Dios. Hermano, yo estoy seguro que lo que Dios tenga que hacer lo hace para que usted sea productivo en su reino y pueda dar el fruto que Él quiere que demos.